Las cifras turísticas en la región continúan creciendo. Según los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y publicados este jueves, el total de viajeros que han visitado los hoteles de Extremadura durante el mes de abril ha ascendido a 141.971, lo que supone un incremento del 7,1% respecto al mismo mes del año anterior. Este dato es ligeramente inferior al crecimiento interanual registrado en la media nacional, que es del 7,6%. El número de pernoctaciones también ha crecido, concretamente un 3,4%, más que en abril de 2018. Respecto a la estancia media en la comunidad autónoma, en el mes pasado se situó en 1,78 días, lo que supone un 3,3% menos que en el interanual. Estos datos son buenos, pero hay que situarlos en el contexto correcto. Este incremento es importante, pero hay que decir que se ha producido principalmente porque la celebración de la Semana Santa ha caído en ese mes. Y para analizar correctamente este dato deberíamos tener la referencia del número de visitas el año pasado, en el mes de marzo, que fue en el que coincidió con esta celebración, que normalmente repercute en ese incremento de visitantes y pernoctaciones. No obstante, hay que señalar que las cifras se sitúan en un margen cercano con la media española, lo que indica que el camino es el correcto para un sector que comienza a tener un peso destacado en el PIB extremeño y mucho más importante, no cabe duda, en el de las principales ciudades turísticas que son referencia en esta materia, como son Mérida y Cáceres. Esperamos que el Gobierno que salga de las urnas el próximo domingo siga apostando por mejorar las infraestructuras turísticas y potenciar este sector que coge más cuerpo cada año. Y es que parece ser que, por fin, el resto de los españoles se están dando cuenta del enorme potencial que tiene Extremadura para visitarla. Para ello, es preciso continuar realizando campañas para vender mejor nuestra comunidad y facilitar a las empresas del sector su modernización y mejora del servicio que ofrecen, porque tan importante es hacer venir a los visitantes como que se vayan con un nivel de satisfacción elevado. Buenas noches. Bienvenidos a esta picota del jueves, penúltima antes de la cita electoral de este domingo. Cita electoral municipal, autonómica y al Parlamento Europeo, en el que sabremos concretamente qué gobierno dan las urnas a partir del 27 de mayo en estas tres nuevos niveles políticos o administraciones. Vamos a analizar los temas más importantes que nos deja la jornada con nuestros picoteros de los jueves. Hoy están con nosotros Antonio Amores. ¿Cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido. Bien. ¿Qué tal la semana? Como siempre. Liadilla, pero muy bien, muy bien. Juan Francisco Blanco, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas. Bienvenido de nuevo a la picota. ¿Qué tal con la campaña electoral? Pues ya te puedes imaginar. Lo mismo que Antonio, conjugar además trabajo, familia y campaña de por medio, pues una locura. Le quiero mandar un saludo también a Miguel Ángel, que como sabéis está un poquillo el hombre pachucho, no ha podido venir hoy porque acusa algunos dolores todavía y ahí anda recuperándose. Sí, es cierto, está aquí un saludo y un abrazo muy fuerte a Miguel Ángel, que él además es uno de los fijos que no suele fallar en estas picotas. Bueno, pues estamos a 2 días de la campaña electoral, de que acabe ya de las elecciones. Prácticamente queda un día de campaña electoral solamente y, como quien dice, la suerte ya está echada, ¿no? Sí, ya la segunda semana normalmente es más intensa. Aquí en concreto en Mérida estamos viviendo una campaña bastante suave, creo yo, bastante Pero hay amable. ¿Hay campaña? Claro, es como todo muy... Bueno, yo en ese sentido creo que por la parte que nos toca a nosotros nos puede beneficiar, ¿no? Porque bueno, hemos hecho una labor de oposición bastante solvente. En algunos momentos nos hemos llegado a denominar y nos han llegado a denominar como que de verdad hemos sido los que hemos hecho oposición al gobierno. Una oposición que ha consistido básicamente en construir. Bueno, ahí está el acuerdo que conseguimos llevar a cabo de presupuestos con el gobierno local. Y bueno, pues en ese sentido una campaña muy amable. Nosotros propuesta, ya sabes que somos los pesados del programa. Ahí está nuestra web colgado, que es bastante extenso y siempre machacando con eso.
Desde Anguita. Desde Anguita Anguita que lo fijó el estableció. programa. Y de ahí no nos salimos, ya sabes. marcó la línea, ¿no? Bueno, ahora, si me oye Pepe, ya sabe, que no están de campaña con el lío que tiene el pobre encima, Sí, es cierto. me tiran los trastos a la cabeza. A ver, yo lo digo desde la percepción que tiene el ciudadano de calle, ¿no? Bueno, porque está siendo, yo creo, una campaña bastante limpia en el sentido de que no suele haber, no es No una se están campaña tirando de los trastos a la cabeza. acusaciones, efectivamente, en ese sentido, ¿no? Sí. En ese Yo sentido. creo que eso es positivo. Y por eso, además, lo que decía, o sea, hace Se un está poquito dando una de, campaña de propuestas. Sí, cada Sí, uno de vende lo propuesta. suyo, efectivamente. y de ver un poquito pues lo que se ha hecho estos 4 años, quién ha hecho qué y qué propone, y un poquito, bueno, pues que el ciudadano tenga la posibilidad del día ese famoso de reflexión del sábado. Lo malo es que tú bien sabes que donde salen de verdad no solo las intenciones, sino la forma que tiene alguien de gobernar, las propuestas que tiene, es cuando se entrecruzan opiniones distintas. Cuando hay debates, cuando hay confrontación de mi opinión y la tuya. Sí, por desgracia no vamos a tener Ese es el debate en problema. esta campaña, eso es cierto. No, por nuestra parte siempre ha habido una predisposición total y absoluta, además de adaptarnos a cualquier formato, y bueno, pues ahí ha estado la mano tendida en todo momento para hacer un debate con quienes sean. O sea, no tenemos absolutamente ningún tipo de miedo ni cortapisa por establecer un debate en la plaza pública, sea el formato que sea, y propuesta. Tú dices esto, yo digo esto, y confrontar y que cada cual saque sus conclusiones. Bueno, en fin, estamos, como decimos, agotando ya la campaña electoral. Quedan pues poco más de 24 horas para que finalice. Por cierto, Unidas por Mérida, ¿dónde va a cerrar la Cerramos campaña? en el polígono, en la plaza del polígono. La plaza Gabriel y Galán, ¿no? Ahí. Hoy creo que el PP tiene aquí en... El PP ha tenido, efectivamente, con José Antonio Monago. Lo tiene hoy. Sí. En Esta tarde ha tenido. ¿En dónde era? En el Parque de Rambla, no, en el otro, en el de los enamorados. Con José Antonio Monago y Dolors Montserrat, que ha estado esta mañana compareciendo ante la prensa, también, ante los medios de comunicación, en la Plaza Margarita Sirgu. ¿Y los otros? Pues Porque los otros no les escucho nada. todavía estoy pendiente de que vayan enviando los cierres de campaña. Supongo que lo irán comunicando a medida por correo electrónico a los medios de comunicación para que sepamos exactamente dónde va a cerrar cada uno la campaña. Lo que sí tenemos ya son los horarios de votación de los candidatos el próximo domingo. Cada uno. Hay 3 de los 5 candidatos posibles que pudieran obtener representación, o principales, vamos a decir, que pudieran tener representación en estas elecciones, o que se calcula que pueden tener representación, según las encuestas y sondeos. 3 de ellos lo hacen en el mismo colegio, curiosamente, y los otros 2 en colegios distintos, ¿no? Álvaro vota en la Antigua, como ya sabéis, como siempre. Sí. Y allí estaremos en la Antigua tempranito. No sé exactamente. No sé Va a si ser lo el han mandado cuarto. ahora. El creo cuarto, que ¿no? Ya no. han mandado Ya, ahora sí, el equipo porque de- hemos organizado para que evidentemente tiempo, ¿no? los medios podamos captar ese momento. ¿Y del cuál es el domingo por colegio la ese que mañana. donde confluyen todos? El Cervantes. ¿Ah? Ese monstruo electoral, porque el Cervantes es el colegio con más número de votantes. Sí, es cierto. una barbaridad. Se ha hablado en muchas ocasiones de que el que hubieran mesas con tantos electores no es positivo. No, se generan unas colas. ¿Cuántos hay en cada mesa? Pues hay mesas de 800 electores. Y hay 6 mesas. Esas son las mías, ¿eh? Las que yo voto aquí en el Diocles. Sí. Y en el Diocles son 900 Pero personas el por mesa, Diocles ¿eh? tiene, el Diocles tiene 6 dos, mesas, 6 también. mesas. Tiene 2 grupos y cada grupo 3. A veces, y cada uno con 1000 cada uno. Sí, pues el Diocles es como más grande, creo, ¿no? Ahora sí de cabeza, Y de además, espacio. y además es una ratonera, Allí- ¿eh? Porque allí es que se entras monta y es una- un pasillito pequeño que tienes que llegar hasta el fondo Mm. y dices, aquí me va a salir aquí. Yo sí he estado algún pasillo. año en el Cervantes y se montan allí unas colas y unas aglomeraciones tremendas. Sí. Tremendas. Por cierto, para los electores despistados, aquellos que tengan la tarjetita del censo electoral y ponga mesa única, mesa U es la única. La U es la única. Exacto, porque hay gente que en estas pasadas elecciones generales iba buscando la mesa U, la mesa U y la mesa que- 1. la que hay. Exacto, no existe esa mesa única, efectivamente. Bueno, entramos en materia. El domingo, por cierto, vamos a estar en esta casa retransmitiendo en directo el escrutinio de estas elecciones locales, autonómicas y al Parlamento Europeo. Vamos a comenzar a las 7:25 de la tarde, bueno, pues con el resumen de lo que ha sido la jornada de participación, y a partir de las 8 empezará el recuento, aunque yo creo que
será en torno a las 9 y pico cuando pueda empezar a asomar algunos datos de las locales, porque primero el recuento es de las europeas. Sí, esta vez van al contrario, van a ser Sí. las últimas las locales. Que bueno, Las que pues, más nos interesan. sí. Exacto, exacto. Eran las más cercanas y al final las que un poco más te tocan, que sí, pero sí va a ser las últimas, y habrá que aguantar ahí el recuento completo. Bueno, esperemos que el recuento de las europeas Sea rápido. sea rápido. Bueno, no, espérate, que al ser encima circunscripción única hay muchas candidaturas Sí, sí, una barbaridad. y eso puede Ya. ralentizar el recuento, ¿eh? Sí, otros años estamos en torno a las 9:30, 10 de la noche, como tú dices, cuando se empiezan a conocer datos más o menos fiables de lo que son los resultados, y yo creo que este año vamos a ir más lejos. A Va a ir las más 11:30, Sí, sí. 11:30 Se puede retrasar o bastante, más. Efectivamente. Bueno, en cualquier caso se lo contaremos desde aquí, desde esta casa, desde Televisión Extremeña. Viviremos con intensidad esa jornada electoral, esa fiesta de la democracia, que hay que celebrarla pues participando, como no puede ser de otra manera. Pero, como decimos, vamos a comenzar hablando de la universidad, porque hemos conocido que el ranking de la Fundación Conocimiento y Desarrollo coloca a la Universidad de Extremadura, la UEX, en el puesto 59 en nivel de rendimiento de un total de 73 universidades analizadas. La Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad Autónoma de Madrid son las que tienen mayor rendimiento en España, seguidas de las de Navarra, Pompeu Fabra, Pontificia de Comillas y Mondragón. Según este estudio, en el que un año más destacan Cataluña, Navarra, País Vasco y Madrid por su sistema universitario. Esta clasificación ha analizado los resultados de 23 ámbitos del conocimiento, uno más que el año pasado, con la incorporación de Ingeniería de los Metales, y 2.522 titulaciones para estas 73 universidades. Entre los 33 indicadores que se revisan destacan el ratio de estudiantes por profesor, tasa de graduación o tesis doctorales, entre otros. El estudio representa el 90% de las 81 universidades españolas con actividad que imparten enseñanzas de grado, y han participado 48 públicas y 25 privadas. Este listado permite elegir centro a los 300.000 nuevos alumnos que cada año se incorporan a la universidad y que están muy desorientados, según este mismo estudio. Esperemos que eso sirva para que pueda elegir. Y la Universidad de Extremadura, pues bueno, de la media para atrás, ¿no? Ya nos tiene acostumbrado en ese nivel. ¿Qué creéis que hay que hacer con la UEX para que pudiera mejorar? En este caso es analizar el rendimiento de la universidad, pero en otros factores y en otras encuestas también universitarias, pues se queda bastante atrás la UEX. Pero claro, es que lo que tendríamos que ver es a qué se refieren con rendimiento. Es decir, ¿qué es evaluación de los chavales que salen en el grado de preparación? Hay dos, bueno, se explica en el informe, hay dos indicadores, uno es el de aprendizaje y otro el de investigación, o sea, separan un poco, Vale, como sí. dos grandes categorías. Sí, yo creo que ahí cojeamos de lo segundo. La de Extremadura en general cogea... De todo, cogea de todo, pero yo... Pero no, en especialmente... general también te dice el informe que las universidades públicas tienen unos mejores rendimientos en la parte de investigación. Bueno, la parte de investigación al final revierte también en la sociedad, y las privadas no, las privadas se centran más en el aprendizaje y demás, la parte investigadora no les interesa tanto, o tienen peores resultados. En cualquier caso, yo creo que la Universidad de Extremadura parte de un error de base, o sea, una universidad que nace como la famosa frase aquella, ¿no?, de café para todos, y claro, el tener 4 campus sosteniendo las 4 infraestructuras, porque esto no nos olvidemos, esto es una cuestión económica, o sea, el invertir en tener un grupo de investigación o el invertir en tener mayor número de licenciaturas, ahora ya de grado, eso es una cuestión económica. Entonces, desde ese punto de vista, si dividimos como se dividió en su día la universidad de una manera tan café para todos, y claro, pues eso se paga, a la larga se ha pagado, lógicamente. Tenemos que mantener 4 campus, con lo que ello implica. El de Plasencia y el de Mérida pues no son muy grandes, pero aún así tienen unos costes de mantenimiento. Pero bueno, las ciudades de Cáceres y de Badajoz universitarias, pues yo diría que son de todo menos ciudades universitarias. O sea, de verdad, cuando visitas otras universidades, a mí me entra una envidia terrible. Está todo más normalizado y regular. Me entra una envidia terrible, porque son universidades que están bastante insertas en las ciudades, a lo mejor no pegadas o tal, pero universidades como la de Alicante, por ejemplo, que está en San Vicente del Raspeig, que es un pueblecito del cinturón de Alicante, está bastante imbricada dentro de San Vicente, está muy cerca de Alicante,
y es una ciudad universitaria. O sea, allí tiene residencias, se respira una vida universitaria. Sí, aquí al diluir, como tú bien dices, al diluirla, le han quitado esa importancia y que debe tener, ¿no? Sí. Y además, lo que divide y vencerá, o sea, que Totalmente. al dividirla a partes, Totalmente. le quitas sustancia, le quitas sinergias que se puedan crear entre distintos departamentos, le quitas muchas cosas. Para mí Cáceres, por ejemplo, es un ejemplo de campus universitario total y absolutamente fallido. Y el error que han hecho al sacar Cáceres del centro, Efectivamente. que se lo han cargado. Yo fui totalmente. el primer año de la Facultad de Filosofía y Letras, cuando se estrenó el edificio, fue cuando empecé yo ya a estudiar, y era una cosa como terrible, ¿no? Porque, bueno, anecdotario, ¿no? Montábamos cada pollo cada vez que nos subían el autobús. Claro, no hay otra manera de ir. Yo era el único friki de la facultad que en aquella época iba en bici, ¿no? Pero bueno, por lo general tenías que ir a autobús, y cada vez que subían la tarifa de autobús del ayuntamiento había unos pollos que paralizamos el centro de Cáceres, porque es que era algo que, bueno, y es un sitio donde ibas por la mañana, 3, tus 4 horas, 5 las que tengas de clase, y te volvías a la ciudad. Y en el campus en sí no hay vida, no había vida ninguna. Está muy separado. Y ha pasado lo que ha pasado aquí en Mérida con lo de la Junta, al sacar todas las consejerías del centro y llevarlas allá a Tercer Milenio. El Tercer Milenio todavía... Sí, pero ya lo que es al centro, que le pegaron un buen palo económico a todos los comercios del centro, a todos los bares, en Cáceres ha pasado lo mismo. Toda la vida estudiantil que había, como tú estaba bien dices, imbricada dentro de la ciudad. Es cierto que no podía mantenerse, pero había terrenos yo qué sé, no conozco tanto pero la realidad donde de Cristo los planes perdió el urbanos. gorro. Claro, exactamente. El plan general de organización urbana de Cáceres no lo controlo, pero seguramente que en la zona de Nuevo Cáceres o tal se podía haber ubicado en Badajoz pasa 3 de lo mismo, si es que un poco más y estás en Portugal. O sea, Sí. la universidad está muy despegada, muy despegada. Aquí en Mérida, dentro de lo que cabe, tiene todavía margen de crecimiento, la zona universitaria, donde se podrían poner nuevos edificios. Está cerca todavía del centro, o sea, está pegado a lo que es la ciudad. No está dentro, que eso sí que a veces pues, hace que tenga problemas, ¿no? Como pasaba allí. Bueno, allí convirtieron la facultad, si no recuerdo mal, en Cáceres de Magisterio, en el Instituto de Lenguas Modernas. Y bueno, funciona bastante bien, que es una institución dependiente también de la universidad. Yo creo que esos son fallos terribles que se ha cometido en la gestión de la Universidad de Extremadura. Y no creo que tenga mucho... O sea, habrá mucho más que analizar. Compañeros que están trabajando en la universidad seguramente podrían poner encima de la mesa otros temas, pero yo así grosso modo podría decir eso, ¿no? Que la universidad, al dividirse tanto, ha perdido mucho en la capacidad de concentrar recursos y esfuerzos. Ciertamente, ¿no? Y además, bueno, y todavía estabais hablando del ambiente universitario que se respira en las ciudades, todavía en Cáceres, todavía, porque hombre, la población universitaria respecto a la población mayor que residente está menos diluida que por ejemplo en Badajoz. Exacto, en Badajoz, y aquí ni te cuento ya, ¿no? Sí, totalmente. Aquí de hecho hace falta traer más, ya que la han dividido. Es una vieja reivindicación. Aquí está muerto. Mira, dice, amigos de Mérida, estamos luchando precisamente, es uno de nuestros caballos de batalla para este año y parte del próximo. Porque es que aquí se nos ha ninguneado, se nos ha intentado... Bueno, la informática, que era la número 1 a nivel nacional, bueno, la número 1 era de las primeras, ¿no? de la referencia. Cuando se pasó a la UEX empezó a diluirse, no tenía sentido crear la superior en Cáceres cuando tenías aquí la de grado medio, o sea... A Mérida, y geodesia, que se llevó a Cáceres, estando aquí topografía, que también era una referencia a nivel nacional. En fin, despropósito. Aquí nos tienen maltratados como siempre. No sabemos por qué. Yo no quiero caer en ese tipo de localismos así un poco... Yo tampoco, pero es que hay cosas... Pero sí, hay cuestiones que son claras, ¿no? Lo típico que siempre, bueno, nosotros ya protestamos cuando el tema de los presupuestos, ¿no? Es decir, no es por decir Cáceres o Badajoz merecen menos. No, es una cuestión equitativa, o sea, no hay más. De hecho, yo cuando me critican eso, yo siempre lo digo, oye, que mi padre es de Badajoz. Digo, que yo soy, debo ser el embajador de las dos ciudades, ¿no? Si yo no tengo nada en contra de Badajoz, yo pido también que a mí me lo den. No quiero, y tú más, ¿no? Sí, ya con el tema de la universidad, ni siquiera diría yo por una cuestión de que nos den o nos dejen de dar, sino es una cuestión lógica de geopolítica y geoestratégica. O sea, Mérida está en el centro, si es la universidad de todos los extremeños, tiene que poner aquí distancia y eso es positivo. Fíjate, la gente de La Serena, que tiene que estar yendo a la contra... O los que tengan que irse a Badajoz desde arriba. Sí, al final es un cacho más y se nota. En fin, Mérida tuvo ahí su oportunidad de haber sido capital universitaria, ¿no? Al mismo que autonómica, pero al final esa división
esa Extremadura 2, Cáceres y Badajoz, pues ha perjudicado en mucho. Nos ha perjudicado a los propios extremeños. Eso de repartir por las para callar, continuas concesiones que se han ido haciendo. Sí, que no es una cuestión de decir, oye, pues mira, que es que yo lo mío para mí es un debate ese chiquitito y pequeñito y localista, ¿no? Es que es una cuestión de que crezca bien y de que crezca pues, de manera por lo que estamos hablando, para que no ser los últimos en los rankings. Las propias delegaciones de la Junta, somos 1 millón de habitantes, señor mío, porque tenemos una delegación en Cáceres y otra en Badajoz, ¿qué sentido tiene? Sí. Que da tiempo, gestión de sobra para hacerlo todo desde aquí. Pero por cierto, en Amigos de Mérida me comentaste la semana pasada que ibais a pasar una encuesta a los candidatos se la hemos pasado, políticos. Se la hemos pasado, este tema de entre hecho, ellos. yo fui el encargado de mandarla a través del correo. ¿Habéis de la recibido ya asociación. o no? Nos la han prometido. Bueno, el primero que nos recibió fue Álvaro Vázquez, que nos la entregó antes de ayer, si no me equivoco. No, hoy es miércoles, hoy es jueves. Nos lo entregó el martes. Lo mandamos el lunes por la mañana y nos llegó el martes por la tarde. Y nos la han prometido PP y Vox, pero los otros no hemos recibido nada al respecto. Y está enviada, que me aseguré de mandar los correos a todos. No pude mandarla a los 2 candidatos que son de los partidos que no tienen posibilidades de... Actúa yo de PP. En teoría, ¿vale? Prometo que lo estuve buscando en redes, en grupos, pero no hubo manera de encontrar correos electrónicos donde mandarla. Con lo cual, no pude mandársela. Bueno, pues cuando tengáis el resultado, es bueno, sí, lo vamos a es un documento para el análisis. Sí, pero si lo mandan. Si lo mandan. Lo que pasa es que ya te digo, como tenemos la campaña de la descampaña, que aquí nadie enseña sus cartas, pues vosotros lo habéis mandado. Ojalá el tema. Álvaro, tenemos un correo firmado por Álvaro. Y la sociedad civil nos hace preguntas y se responden, sin ningún tipo de problema. Es importante, ¿no? Que haya... ¿Qué así? Siempre hablamos de que Mérida es un poco apática, ¿no? La población de Mérida es un poco apática con respecto a los temas que le toca defender y bueno, es bueno que haya sociedad civil, para una vez que hay sociedad civil que se le ayude también. Además, eran 10 preguntas sencillas, no eran 10 preguntas complejas, eran... Y todas comunes a todos. El mismo cuestionario a cuestionario todos. De hecho, el encabezamiento era, estimado candidato. Ya está. Bueno, pues esperemos esa resolución de la encuesta. Indudablemente, lo hemos apuntado aquí en más de una ocasión, la apuesta universitaria en Mérida podría ir por el tema tecnológico, convertir a Mérida en un campus tecnológico, ya que sería una buena opción. La oferta universitaria puede ir en ese camino, ¿no? Y ya que Extremadura no quiere subirse a ese vagón de la revolución tecnológica, ¿no? Que está... Bueno, para eso tecnológica es robótica, tecnología... Pero para eso necesitas la implicación de las autoridades, si no, olvídate. Indudablemente. Volvemos a lo mismo. Se intentó, en Cebal ha habido un vivero de empresas tecnológicas que ha tenido en cierto momento bastante relevancia, pero luego nos encontramos con que el supercomputador Lusitania está en Trujillo, más de lo mismo. O sea, al final tenemos una división... No te digo a nivel informático cómo está, porque... Sí, pero tenemos una división ahí que dice, bueno, hay que aprender un poquito a centralizar en cierto momento, ¿no? Algunas cuestiones, porque si no, es que no somos efectivos. O sea, ese es el asunto. Y los esfuerzos tienen que concentrar, sobre todo cuando hay pocos recursos. Que antes de ayer hubo una rueda de prensa de una asociación que tiene que ver con tu trabajo, con tu profesión, ¿sí? Que es de las empresas TIC de Extremadura, una asociación de empresas TIC de Extremadura. Y una de las 5 reivindicaciones, la principal que ellos apuntaban, es pedir a la administración que contrate más con las empresas extremeñas, porque al parecer en el desarrollo de sistemas informáticos de la propia administración la mayor parte se va fuera. Ahí te voy a explicar. Cuando al final, dicen, son las empresas extremeñas las que acaban subcontratadas para realizar esos proyectos. Ahí te voy a decir, porque lo conozco de primera mano, el problema que tiene la administración es que al no poder poner en las ofertas, ¿no?, una especie de puntuación para la territorialidad, para favorecer la territorialidad. Lo que le ha pasado con las ambulancias, que ha llegado un visionario de Sevilla, ha hecho una oferta por 4 duros y se lo ha llevado por el dinero, y ahora está pasando lo que está pasando, todos los problemas que hay económicos, y muchos de las ambulancias los contrató Tenorio. Pues con la informática y las tecnologías pasa exactamente lo mismo. El volumen de las empresas que tenemos aquí en Extremadura no son del volumen que tienen fuera de aquí. Entonces, no pueden acceder a esas ofertas, esas no pueden apretar tanto como pueden hacer otras, que a lo mejor aprieto aquí para meter cabeza, que es lo que hacen muchas,
y lo que pierdo aquí me lo compenso por otro lado. Y aparte que la propia licitación exigen cierto volumen de la empresa Esa es otra. para poder desarrollar. Exactamente, es que todo va y todo en ellos contra piden que se dividan del más poco- en lotes Eso para es, poder, eso es. poder acceder las empresas de pequeño tamaño a este tipo Eso. de licitaciones. Entonces te llega una gran empresa de Madrid, llega aquí que no tiene a nadie aquí, pero viene aquí con un partner de aquí, se busca a alguien de aquí, una empresa de aquí, y efectivamente la subcontrata. ¿Por cuánto dinero? Por menos de lo que él se lleva. Entonces, efectivamente nunca acaban de ser competitivas porque no se les da esa oportunidad. Es un problema. Creo que estáis leyendo nuestro programa, porque una de las propuestas que hacíamos era esa, ¿no? O sea, No sé, para el tema al de la final los voy a votar contratación- vosotros, Pues espérate, para el tema de la contratación, dividir en mayor cantidad de lotes para Sí, que es verdad las que eso lo habéis empresas- apuntado. Eso lo hemos apuntado porque creemos que es absolutamente necesario para que las empresas pequeñas puedan presentarse a optar a, Pero eso tiene un a problema, lote. Eso tiene un problema, y es la coordinación luego entre ellas. Bueno, claro, depende. Estamos hablando de cuestiones que se puedan dividir en lotes que no tengan una necesaria coordinación excesivamente complicada. O sea, Sí, sí, dividir en lotes en los lotes que se pueda dividir, claro, no todo porque Racionalmente, sí. racionalmente, Claro, no todo sí, porque sí, sino estableciendo unos criterios en los que, claro, no vas a dividir Pero- una cosa y otra que luego tengan que coordinarse. Yo me pregunto, ¿no hay ninguna manera de cambiar Sí, la ley hay otro para otro que se criterio. pueda primar Sí, el localismo? Sí, y te lo cuento que está en nuestro programa también, y está en una de las Digo, propuestas. ¿cuál es? En la huella ecológica, o sea, es un criterio que hemos establecido para la contratación, donde igual que, por ejemplo, cuando hicimos el tema de los presupuestos, el acuerdo con el PSOE, le obligamos a que en el asunto, por lo menos de los kioscos, una de nuestras propuestas era el tema de la responsabilidad social, ¿no? que contratará a parados de larga duración, en fin, este tipo de cuestiones. Y otro criterio que se puede introducir en los pliegos de contratación, que está también relacionado, es la huella ecológica. Entonces tú contratas a gente de aquí y contratas a empresas que estén aquí, por la sencilla razón de que la huella de carbono será menor, o sea, por una cuestión logística. ¿Cómo? La huella de carbono es lo que tu empresa consume al ejercer una actividad, ¿no? Ah, el tema energético. Efectivamente. Entonces, si tú tienes que venir de fuera a hacer una serie de trabajos, pues tú tienes un gasto en combustible, por ejemplo. Entonces, eso lo elimina contratando a empresas de aquí. No, es un criterio que se puede, Sí, que pero se no, puede poner. Sí, pero no, porque te pueden decir, no, es que yo vengo y de aquí no me muevo. Y son gente que vive aquí. Establecer me una sede explico. social. Ya, pero tienes que demostrar que llevas una Claro. trayectoria y que tienes los medios de Yo digo producción. algo que aquí. sea legal, que diga... Sí, eso es legal, perfectamente no. legal. Se ha establecido, por ejemplo, en Madrid. Un tema que la inscripción social de la empresa sea de aquí. Sí, pero eso se hace ya. O sea, Y que se comprometan a contratar a gente de aquí. Eso es lo que yo digo. Eso es más complicado. Es que ese es el problema. Eso es más complicado. Eso tiene que ser beneficiando a empresas de aquí. O sea, porque si no... Claro, a eso me refiero. Si que, no, no que puedes. si tú eres extremeño, pues, si contratas a gente Vamos a poner de un ejemplo- Extremadura, tienes Vamos a poner un punto, por ejemplo muy ejemplo, ¿no? sencillo. Tú tienes que hacer una contratación de algo de imprenta, por ejemplo. Entonces tú estableces ese criterio y a ti te tienen que poner, si tiene un transporte, cuánto es el transporte. Entonces, si la imprenta es de aquí, será más competitiva, porque el gasto logístico de transporte Sí. será dentro de la misma ciudad. Si la imprenta es de Sevilla o de Madrid, va a tener un gasto en combustible que no, Es que yo estoy no va a ser asumible yo por estoy pensando en por servicios. ese criterio. Estoy empezando en empresas de servicio, es decir, lo mío, ¿no? La de tecnología. Llegas allí, haces un programa, una consultoría, lo que sea. Entonces no necesitas material, estás dando un coste- servicio. Sí. Entonces eso no lo puedes medir Es de más ninguna manera. complejo. Claro. También, hombre, a ver, en ese caso siempre tendrás que hacer una serie de visitas y para hacer esas visitas también te tendrás que desplazar en coche. A no ser que acredites que tienes un coche que es 100% libre de emisiones, que sea eléctrico, cosa el día de hoy todavía complicada, pero bueno. Complicado, esa opción es complicada. Debería existir, tiene que existir algo que permita apostar por nuestra tierra. Es que tiene narices que siempre seamos los que perdemos en todo. Es curioso, porque decía el representante de esta asociación de empresarios de las TIC, que para un nivel de población como es Extremadura, con 1 millón de habitantes, comparado con otras comunidades autónomas similares, hay la mitad de empresas de este sector. Claro. Es que también la densidad demográfica también nos afecta, ¿eh? Que no es lo mismo 1 millón en una pequeña porción de terreno que lo que tenemos, que son las 2 principales provincias de España. Bueno, esperemos que la próxima administración que salga también incentive de esa manera con algún tipo, bueno, de discriminación Una triquiñuela positiva, tiene que ¿no? haber. Seguiremos dándole vuelta. Discriminación positiva para las empresas de aquí. Normalmente hay que apostar por el producto local. Vamos a hablar ahora de religión, porque 2 sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, del TSJ, han desestimado sendos recursos contenciosos administrativos presentados contra el decreto que regulaba las horas de impartición de la asignatura de religión
en la comunidad autónoma. Estos recursos han sido presentados por la Asociación de Docentes de Religión de Centros Públicos de Extremadura, por un lado, y por el Arzobispado de Mérida-Badajoz, el Obispado de Coria Cáceres, el Obispado de Plasencia y el Arzobispado de Toledo, por otro. En esas sentencias dictadas el pasado 14 de mayo y de idéntico contenido, la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ ha rechazado la causa de inadmisibilidad alegada por la parte demandada, que es la Junta de Extremadura, y ha desestimado los 2 recursos interpuestos contra el decreto de 2018 que modificaba el decreto de 2016 y por el que se establecía la ordenación y currículo de ESO y bachillerato. Los demandantes consideraban insuficiente la carga horaria para la adecuada enseñanza de la asignatura de religión y solicitaba que se condenase a la Junta a asignar a dicha asignatura un total de 3 horas en primero de ESO y 2 horas en primero y segundo de bachillerato. Frente a ello, las sentencias aluden a que una sentencia que sobre este mismo asunto dictó el Tribunal Supremo dijo que el decreto autonómico de 2016 no discrimina a la religión católica por dedicarle 1 hora semanal y que la Junta de Extremadura no ha incurrido en infracción al ejercer su competencia. También dio que nos consideraba que esa hora sea una carga lectiva irrelevante, o al menos nos ha demostrado en ese tiempo que en ese tiempo es imposible desarrollar un programa didáctico coherente y completo de enseñanza de la religión católica, que al fin y al cabo es de lo que se discute. Antonio, ¿qué te parece el tema? Al final se queda como había... Seguimos con la eterna lucha del tema de la religión. Yo es que esto de perseguir la religión no lo entiendo. A ver, es que no sé qué decirte la verdad, porque a cuenta de que estamos tirando... A ver, nosotros somos de historia, hay gente que no es católica, por supuesto, y hay que respetarlo, pero yo entiendo que hay una alternativa siempre que se da religión, hay una alternativa a la religión en todos lados. Con lo cual, no estamos hablando, si me estoy yo equivocando, de horas de religión, sino de horas de ese tipo de asignaturas. Desde luego 1 hora a la semana, eso es inviable para cualquier tema con contenido que quieras dar, de religión o de lo que sea. El enconamiento que hay, no solamente contra la religión católica, sino contra la propia religión, tampoco lo entiendo. Pero es que no te lo sé decir, sinceramente. ¿Qué opinas tú? Porque yo... A ver, Juan Francisco, yo lo tengo clarísimo. Lo tengo más claro que el agua. Yo tengo un respeto profundo y supremo por toda la gente que tiene una creencia religiosa o un mundo espiritual intenso y que lo vive con gran fruición. Dicho esto, para nosotros está clarísimo que las creencias religiosas tienen que estar fuera totalmente de la escuela. Sabéis que propugnamos una escuela laica, 100%, y el si es o no es relevante 1 hora de religión en la escuela para desarrollar un temario tal, yo digo, bueno, que eso para mí entra dentro del ámbito privado de la persona. O sea, entonces, creo que fuera del espacio público, como es los centros de educación, tiene que quedar la religión. Lo de ética que tú decías, claro, siempre se ha visto como una alternativa, ¿no? Como hay religión católica, para los que no quieren religión católica hay que poner una alternativa que es ética y tal. Bueno, yo creo que lo que hay que enseñar es una parte fundamental que tiene que desarrollar la escuela, es la dimensión social de la persona, y eso es fundamental, no solo se desarrolla jugando en el patio, sino también en el aula se debe desarrollar de la misma manera, y que ese espacio tiene que estar metido en el currículum y tiene que ser además diverso. Ahí se puede enseñar incluso historia de las religiones o de la espiritualidad del ser humano o lo que quiera, o una introducción incluso a la filosofía, o sea, parte del temario, porque todavía eso estamos hablando en estadios previos a que entre la filosofía, que sería ya en la secundaria. Dicho esto, quien quiere desarrollar la parte espiritual tiene catequesis, y eso y ahí está, y mucha gente opta por esa vía y desarrolla a través de sus hijos, o le inculca a sus hijos familiarmente sus creencias espirituales y religiosas en la catequesis, el que sea católico, ni en otro tipo de ritos o de escuelas, los que sean de otra confesión religiosa. Y esa es nuestra postura, escuela laica, o sea, laica, pública y gratuita, no hay más. Es que esto, sacarías la religión fuera total y absolutamente. De los centros educativos. Cualquier religión, cualquier creencia religiosa
Además, yo ya lo digo, ¿eh? O sea, tengo un profundo respeto, además tengo un primo que es muy creyente, practicante, ha ido a menos, pero sí ha sido bastante tal. Y bueno, pues yo tengo un respeto profundo por toda la gente que siente de manera... Además me parece algo, desde un punto de vista, yo no sé si calificarme como ateo, ¿eh? Porque tampoco sabría yo si calificarme como tal, si tengo muchos compañeros de partido que se denominan como tales. Yo no, yo sí creo que hay una dimensión espiritual en los seres humanos y que tenemos que desarrollarla. Y dicho esto, lo que sí que creo es que fuera de las aulas totalmente, en la enseñanza de una doctrina religiosa, de una confesión religiosa en concreto. Eso lo tengo clarísimo. Hombre, Antonio. a mí yo he nacido en una familia católica, toda mi familia son católicos. Sí. A mí yo tengo que agradecer, de verdad, yo soy practicante. Yo soy bastante practicante Lo y digo bastante porque creyente. Católico, si Y, tenemos en cuenta hombre, la comunidad católica, los que se han bautizado, el 90% Sí, claro. de Como la en población. todo momento uno tiene sus altibajos, ¿no? Ahora mismo mi momento es bueno. Yo agradezco mucho el haber estudiado en 2 colegios católicos, en los Salesianos y en San José de Villafranca, porque me ha dado una capa, una base de espiritualidad y sobre todo también porque no solamente te transmiten la espiritualidad, ¿no? Te transmiten también muchos valores que yo considero que me han aportado mucho en mi vida y que sin esas horas de religión que yo recuerdo con mucho cariño, más las primeras que las últimas, me refiero más las que te dan cuando eres pequeño que cuando ya eres mayor, porque ya lo ves con otra manera y te diluyes más, pero de verdad que me han aportado mucho y me han hecho ser parte de lo que yo soy hoy. Yo, el tema de sacar la religión de las aulas, yo creo que hay que darla, porque la espiritualidad, como tú bien dices, es una parte íntegra del ser humano. Y a lo mejor no dar, como tú dices, la religión católica, pero sí al menos la historia de las religiones, el contenido de las religiones y sobre todo si estás en una zona... El problema que tenemos es que decimos una cosa y hacemos otra. Y estamos en un estado aconfesional, ¿vale? Públicamente y según las leyes, pero por otro lado la gran mayoría son católicos y nuestra tradición es católica. O sea que de momento es un cambio que estamos dando que todavía no sabe cómo encajar, cómo imbricarse dentro de la... Fácil. Es que es muy difícil. No, para mí es muy fácil. Yo creo que me he explicado, si no vuelvo a repetirlo. Sí, te he entendido perfectamente. Yo creo que la parte espiritual eso entra dentro de la parte, o sea, es más bien individual. O sea, si individualmente no se desarrolla uno de manera espiritual, evidentemente aquí hay una preeminencia, lógicamente, de una confesión en concreto que es la católica apostólica romana. Es evidente. Y yo también me he criado en esta cultura y soy hijo y lo conozco y me sé algunas de las oraciones y demás, y te sabes los ritos y demás. Y además que, bueno, no me duele en prenda decir que cuando voy de visita o hago turismo a algún sitio, me encanta ir a visitar templos, y no solo visitar templos, sino si hay alguna ceremonia, me gusta ir a verla, o si hay misa, acudir. Me parece que es importante, curioso, interesante, y es parte de nuestra cultura y del conocimiento, pero el desarrollo de la misma creo que sí que debe ser individual, debe ser una cuestión más introvertida, debe ser una cuestión más introspectiva. Esa dimensión social que se le da de preeminencia, al final también tiene que ver mucho con las relaciones que tiene el Estado con la Iglesia, y no creo que el Estado tenga que tener relaciones con una confesión concreta. Y esto va también mucho por ahí, y tú lo sabes, porque estas protestas van porque, claro, mucha gente se queda sin trabajo. Pues yo creo que debería darse la opción, igual que tenemos la libertad de educación, debería darse la opción de que cada familia, cada padre, que existiera esa hora y que cada familia pidiera, yo quiero religión católica. Pero ¿por qué eso tiene que estar soportado por el Estado? Yo quiero decir, eso yo soy el que Estado, es una dimensión tú eres privada, el Estado, todo el mundo es el Estado. Claro, pero existe ya, ¿no? Pero lo que estamos aquí hablando es el número de horas. Claro, pero que es lo que estamos criticando. Incrementar el número de horas. Pero de todas formas, a la otra que parte... digo que de lo que estamos hablando aquí es que el ataque ha sido por el número de horas. Sí, claro, porque hay mucha gente que se queda sin trabajo. Y también digamos una cosa clara, los profesores de religión no pasan por ningún proceso selectivo como pasa cualquier otro profesor. O sea, no aprueban una oposición en libre concurso. Yo ahí ya... No, eso es así. Que sí, pero que no lo... Te quiero decir, no eso desconozco. Es así, y a mí no me parece bien que haya trabajadores dentro de la escuela pública que no pasen los mismos procesos de selección que otros. ¿Por qué un trabajador que da religión no tiene que pasar el mismo proceso que uno que da matemática? O
sea, no lo entiendo. ¿Por qué lo decide una institución aparte, o sea, una institución que no forma parte del Estado, que es pues, el arzobispado y demás? También tiene que asegurarse que el que da religión, que es lo suyo, ¿no? Su responsabilidad, la dé adecuadamente. Pero tú entiendes un poco la incongruencia de que imparta una materia dentro de un centro público, que es un concierto... Tenía que tener un certificado de las instituciones religiosas, pero luego pasar una prueba como otro cualquiera. No se pasa una prueba en libre concurso, o sea, a ver... Que esto ahí estoy contigo. Que esto es una mezcla que a mí no me gusta nada. O sea, que yo abogo porque el Estado rompa totalmente el concordato con la Santa Sede. Yo ahí no. O sea, eso lo tengo clarísimo. Yo creo que es una atadura que tiene el Estado español que no tiene mucho sentido. Y ojo, que culturalmente yo no creo que porque el Estado rompa esa atadura con la Santa Sede vayamos a dejar de ser católicos, apostólicos y romanos. O sea, está tan imbricado, está tan metido dentro de nuestra dermis que eso es muy complicado. Lo que sí creo es que tiene que dejarse pues, a un ámbito más privado y además que es que es lo que te decía antes, hay catequesis y existe y quien quiere pues lleva a su niño. De hecho se van a la catequesis. Claro, y hacen sus ejercicios espirituales quien quiera y demás. O sea que esto es algo muy libre de desarrollar la dimensión espiritual cada uno como quiera y como crea conveniente. Pero en el ámbito público, ahí no. Ahí yo creo que sí, en lo que soportamos todos, en lo que es el Estado, la Iglesia, fuera. Pues yo creo que debe dar la opción a que quiera que sus hijos puedan estar, tener esa hora de religión dentro de su... Siempre que exista, actualmente existe esas horas para religión que debe estar. Y yo abogo... aquí no nos vamos a poner de acuerdo. No, aquí no nos vamos a poner de acuerdo. Aquí no. Bueno, eso está bien, también. No, hombre, claro, por supuesto. Por eso estáis aquí también. Eso está bien. Por supuesto, no va a ser todo... Si no iba a ser un poco monótono. Yo digo que igual que tenemos la libertad, o sea, que yo abogo por la libertad, pero la libertad de todo, me refiero, con cabeza. Es decir, yo pago unos impuestos que me gustaría que mis hijos tuvieran esas horas para que les formen por eso ahí está la libertad de elección. Pero ¿entiendes lo egoísta que es eso? Es decir, yo quiero que mis hijos esto. Bueno, tendremos que decidir entre todos, ¿no? Bueno, o sea, de momento está decidido entre todos que hay unos acuerdos con la Santa Sede y que hay un número de horas y tal. Bien. Se han reducido y protesta, bueno, pues el sector afectado, lógicamente. Bien. Pero esa reducción se ha aprobado en una sede parlamentaria. Sí. Se ha recurrido con todo el derecho del mundo, se ha desestimado por el Tribunal Superior de Justicia. Ahí está. Yo creo que vamos caminando cada vez más hacia una sociedad, espero que no muy tarde, laica como Estado. Evidentemente, la dimensión espiritual, la dimensión religiosa de una sociedad no se puede extirpar, o sea, de la noche a la mañana. Eso es evidente. No se puede extirpar. Que yo extirparía muchas cosas del clero, o sea, de lo que es la institución como tal que representa el catolicismo. Pues sí, claro que sí, que extirparía muchas cosas. Me parece que hay muchos arzobispos que tienen mucha cara y que da poco ejemplo cristiano en este mundo. Y eso, por ejemplo, pues lo extirparía totalmente. Eso se extirpa rompiendo ese concordato. No, así no se hace. Del que están chupando mucho la Iglesia en España del Estado. Eso no me lo puedes negar. La Iglesia aporta mucho al Estado, sí, y quizá más de lo que recibe. Bueno, cuidado. Eso ya tendríamos que hacer otro debate, estudiar porque los datos y las la Iglesia cifras. No son solo los curas, la Iglesia es los curas y todas las asociaciones que formamos los laicos que vivimos con la Iglesia, en nuestra espiritualidad con la Iglesia católica. Y Cáritas, por ejemplo. Cuando hubo el problema aquello de la gente que iba a los comedores sociales que se llenaban, que no había, que cuando hubo la crisis en el 2008-2009, los comedores no daban. Si no llega a estar Cáritas ahí, no llega a estar, yo que lo vivo en la parroquia, claro, y veo eso todos los días, lo que aporta, claro, no solamente en dinero, sino en horas de voluntariado. Cáritas se paga, Cáritas lo paga el Estado. La mayor organización no gubernamental. No lo paga el Estado. Sí, lo pagamos los fieles. Sí, pero que recibe subvenciones y muchas. Sí, muchas. Aporta más de lo que recibe. Y muchas. Fijo. Y te digo, evidentemente eso fue así y eso es una gran carencia que tiene el Estado español. Grandísima. Es que el Estado... el no tener unas estructuras de soporte para sus propios ciudadanos y tener que depender de la caridad, ahora que además está tan en boga el debate con el tema Mancio Ortega, ¿verdad? Yo que soy totalmente reacio a la caridad, que no me gusta dar limosna, yo prefiero que tengamos todas unas condiciones dignas y no tengamos que andar limosneando y dependiendo de la caridad. Es que la subvención debería desaparecer. Todo eso de las subvenciones que se dan hoy en día a todo el mundo no debería existir. ¿A todo el mundo a quién te refieres? A los que no tengo... Toma. A ONG. Por ejemplo, la renta básica, por hablarlo ya en plata. Por ejemplo, yo no le di 400 euros.
¿Usted qué necesita? Bueno, nosotros tenemos una casa, otro. tiene una casa. ¿Usted necesita una escuela? Una escuela. ¿Usted necesita no sé qué? Una qué. Lo que usted necesite yo se lo doy, porque yo soy el Estado. Pero a usted no le doy un duro. Lo que usted necesite no se preocupe que lo va a tener. No se va a estar usted ni un día en la calle. Ahora, que yo tengo que dar 400 euros para que luego usted se vaya con los 400 euros donde sea, y hay familias que no, ¿eh? Y te digo, conozco mucha gente en muchos sitios, y gente honrada, que paga todo su... gana poco, ¿eh? Pero como no gana, no le dan la renta básica, no puede acceder a no sé qué cosas. Está muy mal gestionado el tema de las subvenciones. Y además, rompemos la iniciativa personal, porque si te están dando un dinero o te están dando una subvención, porque sí, no te mueves. Tiene muchas críticas la renta básica, pero también tiene muchos beneficios. Ten en cuenta que Pero si tuvieras esos servicios, ¿a qué no haría falta? Es un colchón fundamental, que lo que promueve es la dignidad de las personas. Y esto es muy importante. El hecho de que tú, pero te quiero decir, el hecho de que tú puedas no sojuzgarte o esclavizarte, porque mucha gente se esclaviza porque no tiene dónde. De tener ese posible colchón te proporciona esa herramienta para en un momento determinado decir, yo no me vendo por nada. O sea, eso es así. Y está, desde luego, no todo lo bien gestionada que está, No está bien evidentemente. gestionada. Nosotros hemos propuesto muchas modificaciones. En cualquier caso, desde Izquierda Unida en concreto, tenemos otro plan. Pero esto es un que el decir, plan de trabajo que garantizado. no solamente la renta básica, son todas las subvenciones a todos los niveles. Pero nosotros en ese caso concreto, por cerrarte un poco el tema, Sí. tenemos otra propuesta más concreta en relación al tema de la renta básica, como se llama aquí, renta universal, renta de inserción, tiene muchos nombres, que es el trabajo garantizado. O sea, nosotros tenemos un plan que es diferente al de la renta básica, que es proporcionar trabajo. O sea, el Estado tiene que proporcionar un trabajo que cumpla unos requisitos mínimos, o sea, evidentemente tienes que cumplir con el salario mínimo interprofesional, pero que lo que tienes que hacer es dar trabajos. Hay trabajos por hacer muchísimo. Y dignifica más a la persona. Por supuesto, yo es que dar sin recibir no lo entiendo. Trabajos en el ámbito de la ecología. Anda que no se podía haber dado trabajo aquí quitando camalote. Anda que no se puede dar trabajo desbrozando, porque ahora que viene el verano, que estamos precisamente con el tema del plan Infoes que se ha puesto en marcha y demás. Cortafuegos. Anda que no se puede dar trabajo en una región tan envejecida como Extremadura en el ámbito de los cuidados. O sea, muchísimo. Bueno, lo que en su día fue el PER, ahora EPSA, en fin, una especie de ese tipo de fondos, ¿no? En ¿Cuánta el que gente? se le otorga una subvención, una asignación, pero a cambio de un trabajo. ¿Cuánta concreto. gente ha renunciado a un trabajo suyo porque tenía subvenciones? No lo sé. La No hay. sé decirte. Puede haber algún caso, pero La hay. no sé decirte si sí o si no. Yo no lo conozco. Bueno, es un debate interesante, fíjate, nos hemos ido de la religión a la renta de inserción. Bueno, es interesante el debate que habéis con las dos posturas, ambas respetables, para que nuestros espectadores Sí, pero si te puedan fijas, tenemos vías hacerse de una idea encuentro, de qué es Sí, claro. lo que estamos hablando en torno a las horas de impartición de la región, en los centros de educación públicos, pero tenemos que entrar rápidamente ya en el último tema, antes de que se nos vaya precisamente el tiempo, porque el presidente del Gobierno en funciones y líder del Partido Socialista, Pedro Sánchez, ha pedido este miércoles en Sevilla al PP y a Ciudadanos que contribuyan a la gobernabilidad y estabilidad de España, porque este es el mensaje, no te rías, Antonio, que enviaron los ciudadanos en los recientes comicios del 28 de abril. Pero si no están dispuestos, dice, a contribuir a la estabilidad y gobernabilidad de España, Sánchez les ha reclamado que se echen a un lado, porque este país quiere avanzar en convivencia. Claro. Ahora, que le viene bien a él. A ver, ahora, ¿no? Explícate. Este señor, que llevamos en sí mismo es una telenovela. Desde que fue aquellas primarias famosas que os acordáis, que si hubo malas manos negras por atrás, que si salía, que si se formaba, que si tal y cual. Al final salió elegido secretario general del PSOE. Resulta que luego dimite como diputado. Luego resulta que, habiendo dimitido como diputado, vuelve otra vez, sigue estando como secretario general y la lía, y hay un poco de verdad, es un caos. Y por fin, cuando ya tenemos una estabilidad y tal, ¿cómo se dice? Empuña la bandera de la dignidad y de la anticorrupción y demás, y plantea una moción de censura juntándose con toda la retahíla estando Cataluña como estaba,
monta una moción de censura que ha traído 9 meses de una caos que no sabía dónde iba a España. Y ahora, como ya le toca a él y el favorecido es él, ahora quiere que los demás le dejen gobernar. Yo, ¿qué quieres que te diga? Me parece que tiene más cara que espalda, hablando en plata. A ver, Juan Francisco. No lo sé, sinceramente. Pedro Sánchez es PSOE y PSOE es lo que es. Sí. Es la clave de bóveda del Estado español, es la clave de bóveda de la mal llamada gobernabilidad y de la estabilidad en el Estado y demás. Y a mí me parece que aquí nos encontramos otra vez en una situación en la que el PSOE es clave, es central y al final acabará haciendo lo que siempre hace el PSOE, que es traicionar a su clase. O sea, son muchos socialistas, mucho obrero, mucho español, pero al final nos volverá a traicionar. O sea, y ya lo hemos dicho por activa y por pasiva, la única salida de izquierda a un gobierno nacional pasa por Unidas Podemos. O sea, es así de sencillo. Entonces, que se deje de pedir... Los demás también, ¿no? ¿Eh? Los demás también, ¿no? A la izquierda del PSOE. Pues a la izquierda no. Digo para... Tú dices por la parte izquierda. La parte izquierda, claro, hombre. Yo de lo que me toca. De lo que me toca. Pero sí, es que Pedro Sánchez quiere descubrir el soplar y sorber al mismo tiempo, ¿no? Totalmente. Quiere estar miserrepicando. Claro, y no se puede. No se puede, evidentemente. Lo que pasa es que, bueno, nos vuelve a demostrar una vez más quién es este señor, ¿no? Quién es Pedro Sánchez Castellón. Pues un tipo que no tiene ningún tipo de escrúpulo a la hora de conseguir el sillón de Moncloa, ¿no? Está haciendo bueno Zapatero, que ya es difícil. Sí, porque bueno, Zapatero al final tenía una pátina, no es que sea yo gran fan de Zapatero, pero tenía una pátina de cierta coherencia y, sí, y a Pedro Sánchez... Se creía lo que decía, Claro, aquí este hombre se le ve que no se cree lo que dice, que está ahí como nadando y guardando la ropa y vamos, podemos poner todas las frases hechas de este tipo que queramos, pero es que es así. Bueno, y vete a la hemeroteca. Hoy te digo esto, mañana te digo lo contrario, pasado te digo lo del medio, sí, bueno, pasado lo de lo anterior. No es que el PP y Ciudadanos sean grandes dechados de coherencia. Esto es el récord mundial, ¿eh? Pero vamos, yo creo que en este sentido que se dejen de historia en el PSOE y que reconozcan lo que yo creo que ya es obvio para una mayoría de españoles y de españolas, que es que aquí todo pasa por Unidas Podemos, por establecer un pacto amplio de donde haya una gobernabilidad, pero con un programa. O sea, con un programa claro, lo que pasa es que no les interesa, ¿no? ¿Pero pacto por la gobernabilidad o...? Ya veremos, no lo sé, que lo negocien en Madrid. No me metas a mí en estos berenjenales, que ya bastante tengo yo aquí con Mérida. Digo porque, hombre, el líder de Unidos Podemos o Unidas Podemos en España, Pablo Iglesias, quiere formar parte del gobierno. Sí, no quiere un pacto por la gobernabilidad, sino un pacto de gobierno en el que se incluyan ministerios. No lo sé, que tampoco quiere de el PSOE no. Claro. Podemos. ¿El PSOE qué va a querer? Quiere pues seguir como ha estado estos meses, ¿no? Pero que se dé cuenta que en un momento tarde o temprano pues habrá que volver a negociar los presupuestos. Eso te vale para 8 meses, para 9 meses, pero habrá, para 4 años años de legislatura. los presupuestos tarde o temprano, ¿no? ¿Y qué hacemos? Tienes a 4 años al país. Bueno, en cualquier caso yo creo que hasta el lunes 27 no se empezará a dirimir nada de esto. Un buen amigo periodista que es asesor de aquí de un partido decía: es que ya como no se sabe nada en teoría, ya todo es en la práctica. Yo creo que ya hablar es hablar por hablar, ¿no? Aquí no hay teoría que valga, no hay precedentes, es todo, bueno, pues ya veremos cuando llegue qué pasa y cómo pasa. Bueno, cerramos ya. Sí, ya nos vamos. Claro, ya buenas noches. El tiempo. No tenemos tiempo para más. Agradecer como siempre a nuestros picoteros. Gracias por su análisis, a Juan Francisco Blanco. Gracias. Y gracias a Antonio Amores. Muchas gracias a ti. Y a ustedes agradecerles como siempre su atención, instándoles a que nos sigan como siempre en las redes sociales de Televisión Extremeña, en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Mañana le emplazamos a una nueva edición de La Picota. Será la última antes de las elecciones, porque el domingo estaremos aquí a partir de las 7:25 de la tarde en la picota electoral para llevarles el escrutinio y llevarle también a los protagonistas desde las diferentes sedes de los partidos y llevarle la última hora de lo que acontezcan en estos comicios electorales. Pero, como ya les he dicho, mañana antes una cita en torno a las 10 menos cuarto de la noche este viernes en TDT y en redes sociales, en La Picota. Buenas noches, sean felices.